Listo, ya está grabado. Entonces ella, un poco en el sentido eh, de lo que les contaba del efecto mariposa, ella trató un poco de representar eso y lo que se ve ahí es precisamente eso, ¿no? Una mariposa, si ustedes detallan bien en las alas de la mariposa, pues se ve reflejado el mundo entero, está el centro, un dibujo de una mandala que es muy común, ¿no? Nosotros lo conocemos. Quería preguntarle a Harold Fernando si puede ver la presentación de diapositivas. Sí, profe, ¿me repite la pregunta, porfa? ¿Sí está viendo la diapositiva? Sí, ahorita. Ah, bueno. Sí, profe, ahorita. Ah, listo, bueno. Vale. Bueno. Está pasando más rápido. Listo. Entonces la idea es de que hagamos una holística de este concepto de ambiente, ¿no? Y esa construcción holística implica entender el ambiente en sus distintas dimensiones, una dimensión sociohistórica, una dimensión ecológica y una dimensión económica, ¿no? Este aspecto, como vamos a tratar de argumentar, es muy, muy importante y ha sido determinante en la degradación, ¿no? de los ecosistemas. Veamos qué es esta dimensión sociohistórica. ¿A qué nos referimos? Que el hombre como especie ha coevolucionado con el resto de millones de especies que hay en el planeta Tierra, pero se diferencia fundamentalmente del resto de las especies en que el hombre ha logrado transformar el ecosistema en que vive. La historia del hombre es fundamentalmente una historia de la transformación de su entorno. Desde que el hombre vivía como cazador en las cavernas, ya se empezó a refugiar precisamente en las cavernas porque veía que las inclemencias del clima alteraban sus condiciones vitales y los ponían en una grave amenaza de su vida. Entonces buscaba refugio, no buscaba refugio en sus características intrínsecas, en sus habilidades como personas, sino en situaciones externas del ambiente. Ahí empezaron unos procesos muy complejos, por ejemplo, el de la domesticación de los animales, ¿no? Ahí empezó cuando empezó a domesticar los lobos, algunos cachorros de lobos que quedaban por ahí, producto de ese entorno supremamente violento y cargado de supervivencia, y quedaron unos cachorritos de lobo que después dieron origen a todas las razas de perros. ¿Van a hacer algo o no? Por ahí me cierran un micrófono, por favor. Tranquilo. Perdón. ¿Listo? Y Listo, igualmente, siga. ¿no? Con los grandes felinos, los tigres los fueron domesticando y son hoy pues las mascotas, los gaticos que hay en muchísimas casas, gatos y perritos, y fuimos haciendo nosotros como especie transformaciones en nuestro entorno natural, transformando las conductas y transformando inclusive la evolución, la forma como evolucionaban las otras especies. Eso por hablar de la domesticación de los animales, pero nosotros también como especie hicimos una domesticación de las plantas, es lo que dio origen a la agricultura, y fuimos modificando pues los entornos vitales.
Entonces fuimos talando los bosques para construir las primeras aldeas, fuimos con esa necesidad de proveernos de energía, fuimos cortando los bosques para con esa madera construir nuestras casas, nuestras habitaciones y fundamentalmente para tener el fuego que es la fuente de energía y transformación de todo nuestro proceso evolutivo. Y el gran acontecimiento transformador que ha alterado radicalmente el ecosistema planetario se llama la agricultura. La agricultura, pues, que es necesaria para la producción de bienes y servicios y fundamentalmente los alimentos para sostener, pues, a los 8.000 habitantes que tenemos, 8.000 millones de habitantes que tenemos hoy en el planeta Tierra, se convirtió en ese quiebre paradigmático de la historia en la cual el hombre empezó a realizar las mayores transformaciones en el ecosistema planetario. La agricultura es, sin lugar a dudas, el mayor agente de transformación de los ecosistemas, ¿no? Nosotros cuando hablamos de agricultura, pues la asociamos inmediatamente pues, con la actividad que desarrollan los campesinos, esas personas tan importantes para la sociedad, que tienen todo un sistema cultural, que nos proveen pues de los alimentos y que nos tenemos la mayor consideración. Pero es la agricultura el mayor agente de transformación ambiental. A partir de ahí, se ha venido un proceso de degradación continua, permanente y acumulativa del ambiente, porque entre más cantidad de personas hay sobre el planeta, se hace necesario alimentarlas, se hace necesario ampliar las áreas de cultivo, y es la agricultura la mayor generadora pues, de las alteraciones. De hecho, por ejemplo, uno de los mayores generadores, junto con la ganadería de gases de efecto invernadero, precisamente está en las actividades agrícolas y pecuarias, mucho más inclusive que las emisiones que se hacen por medio de las fuentes móviles y fijas. Las fuentes móviles, pues todos los autos, las motocicletas que expiden fundamentalmente CO2, pero también otros gases como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, pero más que incluso eso y que las que emiten las fuentes fijas, están las actividades agrícolas y pecuarias. Eso es algo que nosotros debemos tener supremamente claro. Entonces, el hombre en ese proceso de evolución, pues es el principal agente de cambio en este concepto global de ambiente. La dimensión ecológica, yo les hablaba, yo había construido este gráfico que está en el libro, acerca del ecosistema ciudad. Yo digo que la crisis ambiental es una crisis epistemológica en la medida que determina la forma como nosotros nos acercamos al conocimiento. Este ecosistema ciudad, que es un ecosistema construido, que forma parte de la cultura y de la sociedad, es el lugar por excelencia donde nosotros unimos esos tres conceptos, ¿no? Ecología, sociedad, cultura. Porque lo es un tecnosistema que absorbe que absorbe muchos recursos, absorbe materias primas, absorbe energía solar, absorbe alimentos, absorbe energía eléctrica, absorbe información y genera, ¿qué genera? Gases de efecto invernadero, genera residuos sólidos y aguas residuales, ¿no? Y este ecosistema funciona a través de lo que es la cultura y a través de lo que es la información. Esta información eventualmente se puede transformar en conocimiento y el conocimiento se puede transformar en saber y esos saberes se incorporan a la sociedad a través de la cultura. Todo este ecosistema ciudad, esta partecita del centro,
que es toda una máquina con todos esos engranajes que demanda materias primas, energía, alimentos, etcétera, y que por el otro lado expele gases en efecto invernadero, aguas residuales, residuos sólidos, todo tipo de contaminación visual, auditiva. Tiene un software, esta máquina tiene un software. El software mediante el cual funciona este ecosistema ciudad es la cultura, ¿no? Y del hecho de que nosotros podamos entender que el problema ambiental es un problema de cómo nosotros nos acercamos al conocimiento y a la cultura, va a determinar en gran medida la claridad que tengamos de los orígenes reales de la crisis ambiental. Aquí estoy sentando las bases para una discusión en la cual necesito que vayamos profundizando, y es en las visiones de desarrollo. Yo podría identificar varias, pero dos fundamentalmente que son contradictorias, una antropocéntrica y una biocéntrica. Una antropocéntrica que se fundamenta en todo el esquema del pensamiento positivista, en todo lo que consideramos como la modernidad, y posiblemente otra que está basada en una línea de pensamiento de la posmodernidad, donde vemos ya, donde incorporamos la teoría de sistemas, donde incorporamos la teoría del caos, donde incorporamos la teoría de las de lo que les hablaba yo, se me fue la palabra en este momento, del efecto mariposa, de la teoría cuántica, pero sobre todo del pensamiento complejo. Entonces hay dos divisiones: el ver integralmente las cosas, lo transdisciplinar inclusive, que se agrupa en todo eso, alejado de lo disciplinar. Lo disciplinar con el paradigma positivista y la modernidad, y lo transdisciplinar con otro tipo de paradigmas, un paradigma complejo, donde hablamos ya de lo transdisciplinar. Oportunidad de irlo desarrollando un poco más en detalle. En este principio voy a dar unos ligeros brochazos para que nos vayamos incorporando en el tema. La ecología, que es el otro concepto aglutinante acá, y aquí cito a Morán, uno de los filósofos vivos más importantes de este siglo, dice que es una ciencia de un nuevo tipo, sustentada sobre un sistema complejo, que apela a la vez a las interacciones particulares y al conjunto global, que además resucita el diálogo y la confrontación entre los hombres y la naturaleza, y permite las intervenciones Disculpe, mutuamente provechosas para unos y otros. ¿Sí? qué pena, no sé si yo soy la que estoy mal, pero sigo viendo la diapositiva de las concepciones, de las tres dimensiones. ¿Usted está cambiando de diapositivas, profe? Sí. ¿Soy yo ¿Me entonces? confirma? ¿Todos están viendo esa todavía? No, profe, nosotros estamos viendo la ecología según Sí, Moria. profe, todavía está. 96. Ay, La de la sigo ecología. viendo la Hay misma. Vamos, unos ven una y otros ven otra. Bueno, ¿saben qué? Voy a No, dejar de devuélvala, profe, a la anterior. ¿La puede devolver, por favor, a la de las... a eso? Ahí estamos todos en esa. Sí, construcción de un concepto holístico de ambiente, dice. Sí, señor. Sí, ya. Entonces, bueno, vimos la dimensión sociohistórica, veamos la dimensión económica. ¿Ahí cambia? Sí, ahí Sí, hay cambios. Sí. Y ahí sí. Sí, profe. Entonces, el sistema económico es una derivación del sistema social, ¿no? Es una expresión social y cultural en donde relacionamos el sistema hegemónico económico dominante hoy en día, que es un sistema capitalista. Hace algunos años hubo alguna intención de la intelectualidad del ser humano de plantear otros sistemas
económicos, que era el socialista comunista, pero en esa lucha de intereses de poderes, que en últimas era una lucha epistemológica, ¿no? Si ustedes lo piensan muy bien, es decir, era una lucha de una forma de entender el conocimiento. Hay una forma de entenderlo desde lo disciplinar, desde una sola visión, a entenderla desde una visión donde interactúan distintos elementos, una visión más compleja, más holística. Una visión más compleja, más holística, representada de pronto en unas posiciones socialistas, y una visión más disciplinar, más positivista en lo capitalista. Ha dominado el mundo hasta la actualidad, pues esa visión positivista. Hoy la seguimos viviendo ya para los que son docentes, hacia la educación. Eso es lo que nosotros hemos conocido como las pedagogías tradicionales y conductistas, los cuales hay todo un movimiento pues de reacción frente a eso, que se originó inicialmente con la escuela activa, pasó por el constructivismo, ha logrado ya posteriormente reivindicarse en lo que conocemos como la teoría crítica de la educación, y todos los elementos, así como en la educación podemos ver esa evolución y esa influencia de esos paradigmas, en todos los demás aspectos de la vida de las personas también tiene influencia. Entonces, ese paradigma general es esa visión del sistema hegemónico dominante, donde dice que la tierra es básicamente una despensa de recursos, y que nosotros pues los podemos utilizar a nuestra disposición. A eso ha influido inclusive la misma religión en la interpretación que se hace de las Sagradas Escrituras. Para nosotros los cristianos, por ejemplo, cuando Dios ya lo expulsaba del Edén a Adán y Eva, y después ya les dijo, vayan y utilicen el mundo que es suyo, explótenlo para su beneficio, vayan, creced y multiplicaos, les dijo, ¿no? Pero los hombres nos lo tomamos muy a pecho y nos hemos multiplicado tanto que ya somos como 8.000 millones de personas, y el planeta ya pues no da más. Entonces, la crisis ambiental es fundamentalmente por eso, ¿no? Por una explotación de los recursos, de tal manera que el beneficio fundamental bajo el sistema hegemónico económico es el consumo y los rendimientos económicos. Esa es la relación que podemos establecer entre el modelo económico y esa consideración del concepto que nosotros debemos tener de ambiente. Entonces, cuando vayamos a conceptualizar de ambiente, tendremos que tener en cuenta pues esas dimensiones, ¿no? La dimensión social, la dimensión ecológica y la dimensión económica. Voy aquí a dejar de compartir un momento, porque vamos a cambiar de presentación. Listo, voy a volver a ¿Están viendo una presentación que dice el ambiente y la educación ambiental? Sí, señor. Profe. Sí. No, yo no la estoy viendo, profe. Ahí ya. A ver, se demora un poquito. Ahí ya. Sí, ahí ya. Bueno, retomamos después de esa primera parte acá.
la parte de quien nos invita aquí. Esto es lo que vamos a hablar ahorita, esa concepción de ambiente que ya iniciamos, de sostenibilidad y de educación ambiental. Queremos con esta presentación determinar la relación de lo que se entiende por ambiente y asociarlo con la actual situación de la pandemia, que es importante que nosotros veamos reflejado cómo todo el tema de la pandemia es fundamentalmente también un problema ambiental gravísimo, pues que ha alterado este tema. No es un problema de salud, yo quiero argumentar eso, es un problema de origen fundamentalmente ambiental. Quiero hablar acerca de los orígenes de ese problema y también de cuál es el rol, ¿no?, que tiene la educación ambiental en todo este desarrollo. Entonces he querido traer un poema de Gonzalo Arango, se llama el poema Revolución, que dice: una mano más una mano no son dos manos, son dos manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Es la forma más hermosa, más poética de explicar en qué consiste la complejidad y en qué consiste la participación. Es pensar en que la esperanza para transformar esta realidad está en el hecho de que nosotros podamos convocar a todas las conciencias. Hay una teoría muy bonita que dice el poder de uno solo, ¿no? Todas los grandes cambios, transformaciones que ha habido en la humanidad empezaron por la idea que tuvo un solo hombre. Ahí inicia todo. Pero la transformación se ejecuta y se desarrolla en la medida en que muchos comparten esa idea, ¿no? Que muchos se apropian de esa idea y de que unen sus manos para transformar esas realidades. Y hay un hecho, y es de que la educación ambiental es ese elemento que nos va a permitir a nosotros hacer que unamos nuestras manos a las manos de los vecinos para transformar la realidad. Una realidad que es una realidad de crisis ambiental. Entonces, el primer tema, cuando nosotros hablamos de ambiente, teniendo en cuenta esas consideraciones que había hecho anteriormente, es una relación que nosotros hacemos con el concepto de naturaleza, ¿no? Y el ambiente, si usted le pregunta, de pronto ustedes ya son unos actores con un nivel de conocimiento en relación a los temas ambientales que les puede permitir construir una conceptualización de ambiente un poco más compleja. Pero si usted le pregunta al ciudadano del común qué es ambiente o qué piensa él que es el ambiente, la primera reflexión que él tiene de pronto es con aspectos de la naturaleza, de las plantas, de los animalitos, de los paisajes, ¿no? Esa es como la concepción generalizada. E incluso con los estudiantes de pregrado usted puede establecer eso. Yo con mis estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que es un programa relacionado pues con los temas ambientales, y no dejo yo de hacerles una pregunta que casi siempre tiene, dadas las excepciones que confirman la regla, la misma respuesta. Él les pregunta a los estudiantes de pregrado y le dice, ¿qué es el ambiente? Y le van a contestar, es todo lo que nos rodea. Esa es la respuesta, todo lo que nos rodea. Y esa es una respuesta que viene condicionada por su proceso de formación desde la escuela básica primaria. Pero no es la básica primaria la responsable de que los estudiantes en pregrado piensen eso. Es la estructura misma del sistema educativo.
Si ustedes revisan los estándares básicos por competencias, los derechos de aprendizaje, están construidos bajo una estructura que nos lleva a pensar que nosotros como profesores de la educación media induzcamos a la orientación de que nuestros chicos, desde esa función disciplinar también, desde esa compartición del conocimiento que es tan evidente pues en la educación básica, primaria, secundaria y media, en las asignaturas, pues que deriven en que se tengan esas concepciones de ambiente. Pero para eso estamos precisamente en un proceso de formación para construir estas visiones un poco más complejas de lo que es el ambiente y podamos hacer esa transformación que necesita, ¿no? Tomando en cuenta el poema de Gonzalo Arango, que en la medida en que todos nosotros podamos aunar esfuerzos y en el poder de uno, que lo transforma. Entonces, se tiende pues a abordar el problema ambiental desde esta función un poco utilitaria, ¿no? Antes nos decían, vea, a la naturaleza se la encomendaron al hombre para que la conserve, la cuide y la aproveche, ¿no? Eso era el discurso de los primeros ecologistas o de los primeros ambientalistas, perdón, ¿no? Nos decían, la naturaleza hay que conservarla, cuidarla y aprovecharla, ¿no? Como si nosotros estuviéramos por encima y por fuera de la naturaleza. Por encima y por fuera. Ese es el primer error a que nos lleva el paradigma positivista, considerarnos por encima y por fuera de la naturaleza. El profesor Augusto Ángel Escobar, en el libro que yo les había compartido ahí, dice en unos apartes: lo primero que hay que reconocer en el estudio del ambiente es la especificidad de cada uno de los órdenes y de las leyes que lo rigen. Las plantas no necesitan dinero, y a los animales les estorbaría el lenguaje articulado. No necesitan filosofía, pero las personas necesitamos todo eso, ¿no? Necesitamos dinero, necesitamos un lenguaje articulado y necesitamos filosofía. Entonces hay que saber diferenciar y entender las dimensiones en que se mueve cada elemento del ecosistema planetario. Debemos entendernos los seres humanos como parte de la naturaleza. Entonces la visión antropocéntrica es esa, ¿no? La que nos ubica por encima y por fuera de la naturaleza con el poder para aprovecharla según nuestro criterio y beneficio. Y la otra visión, la visión biocéntrica, es la que nos entiende a los hombres formando parte de todo ese entramado de elementos bióticos y abióticos que se llama el ecosistema planetario. Traje estas fotografías del río Pasto aquí en este momento para hacer una reflexión acerca de lo que es la concepción de ambiente. Miren, hace algunos años, no muchos, bueno, pues eso es un poco relativo, pero si hablamos de hace 60 años, por ejemplo, 60 años puede ser toda una vida, pero en términos de la naturaleza y en términos geológicos no es ni un suspiro. Pero apenas hace 60 años, en la gran mayoría de los ríos interandinos, alrededor de los cuales se han desarrollado los grandes centros urbanos, diga usted en Bogotá el río Bogotá, en Medellín el río Medellín, en Cali el río Cali, y en Pasto pues nuestro río Pasto, hemos construido las ciudades al lado de estos ríos. Hace menos de 60 años se podía ir a pescar, aquí a nuestro río Pasto se podía ir a pescar, si ustedes los preguntan a los mayores, iban a pescar, y algo que pues hoy en día es inimaginable, y los paseos de olla los sábados, toda esa parte es, la gente comentan que iban a nadar y era pues un río de unas aguas hermosas, cristalinas, y entonces
todo esto para argumentar que el concepto de ambiente es un concepto derivado de procesos históricos. Entonces, el concepto de ambiente tiene un componente histórico. Si usted le preguntara, usted podría regresarse al pasado y viviera esas condiciones de un río Pasto cristalino, en donde se podía uno bañar y pescar, el concepto de ambiente que usted tendría con esas vivencias sería uno. Y el concepto de ambiente que usted tiene hoy en día en las riberas del río Pasto, ya después de que pasamos Toro Bajo, por ejemplo, donde ha recogido toda la contaminación de la ciudad, entonces el concepto de ambiente será otro. Entender que cuando vamos a conceptualizar el ambiente hay que tener en cuenta otra dimensión adicional que no habíamos mencionado, que es la dimensión histórica. O sea, ese es un concepto de proceso histórico. La naturaleza es vista como un recurso. Y así se habla incluso de los recursos naturales, ¿no? En nuestro discurso, y yo los escuchaba ahora ustedes, y ustedes mencionaban, ¿no? El concepto de recursos naturales, no quise intervenir en ese momento para hablar ahora, ¿no? Pero debemos ir construyendo nuestro lenguaje como educadores ambientales y debemos ir desterrando de nuestro discurso el utilizar los recursos naturales cuando querramos referirnos al aire, al bosque, al suelo, al aire, al bosque, al suelo, a la fauna, a la flora, ¿no? No podemos o no debemos mejor considerarlos como recursos naturales. ¿Por qué? Porque es que esa es precisamente la herencia que tenemos de la economía clásica vigente hoy en día, que contempla pues a la naturaleza como un recurso. Ahí es donde se crea una división, una separación entre el hombre y la naturaleza. Eso es lo que yo les hablo de que es la visión antropocéntrica del mundo. Es un planeta donde el centro es el hombre y que el hombre está diferenciado de la naturaleza. ¿Y en qué se sustenta para decir que está diferenciado de la naturaleza? Porque tiene inteligencia, porque es el único ser inteligente capaz de modificar el entorno natural con el fin de satisfacer pues, sus necesidades vitales y no vitales. En un principio, cuando solo satisfacía sus necesidades vitales, digamos, era una cuestión de supervivencia. El problema es cuando empezamos a satisfacer las necesidades no vitales. Aquí es donde incorporamos el tema del consumo. Y entonces donde se empieza a desarrollar lo que es el modo de vida hedónico, ¿no? Basado en el placer de los sentidos, en la satisfacción. Porque el hombre es la única especie capaz de construir necesidades artificiales más allá de las necesidades vitales. Están relacionadas con sus construcciones mentales y sus necesidades de referencia social. O sea, la necesidad de referencia social se convirtió prácticamente en una necesidad vital. Hoy en día, con todo este tema de la moto, las relaciones están mediadas por la cantidad de likes, la cantidad de me gusta que le dan a las aplicaciones, ¿no? Con todo qué sé yo, el Facebook, el TikTok que ha aparecido tanto, entre más me gusta, entonces usted tiene supuestamente mayor reconocimiento social. Y esa es una construcción mental abstracta que alimenta su ego, pero es absolutamente no vital. Pero nosotros lo hemos hecho tan importante que dependemos de los demás para conseguir, de la aceptación de los demás para conseguir nuestra propia aceptación. Y esto está relacionado fundamentalmente con el consumo, ¿no? El consumo es el sustento de esta forma de vida y el sustento de todo el sistema hegemónico, económico y social de la cultura dominante. Cuando se para el consumo,
se destruye todo el ecosistema, el sistema económico hegemónico, que es el que está, el que entiende al planeta como una despensa inacabable de recursos y que origina pues la crisis ambiental global, ¿no? Entonces, este concepto de los recursos naturales ha sido muy arraigado en todo el planeta y está extendido gracias a ese paradigma o a ese concepto del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ha ayudado a propagar esa idea de los recursos naturales, porque ustedes recuerdan, el desarrollo sostenible dice, hay que cuidar estos recursos que tenemos ahorita para que las generaciones futuras los puedan disfrutar también. Entonces está esa concepción de utilizar la naturaleza como un recurso. Entonces no la cuidamos porque la naturaleza merezca respeto intrínsecamente y que merezca ser cuidada. La cuidamos solamente para garantizar que las generaciones futuras también la puedan utilizar, ¿no? Entonces es un sofisma de distracción del verdadero problema, por eso les digo que es uno de los argumentos por los cuales yo no estoy de acuerdo con el tan ponderado concepto del desarrollo sostenible. En nuestro país, inclusive, la primera entidad del Estado encargada de los temas ambientales fue el INDERENA. Algunos de ustedes de pronto no lo recuerdan, algunos sí recordarán, el INDERENA, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables, inclusive se llamaba así, Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. Este fue un instituto que se fundó por allá en el año 1968 por el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo. Y en su momento, porque todo depende también de los momentos históricos, en su momento fue considerado como una decisión de avanzada, ¿no? En defensa de los recursos naturales. Pero todo estaba mediado por circunstancias políticas, una historia bien interesante de ver cómo fue que nació el concepto de desarrollo sostenible, que en esas épocas, a finales de los años 60 y a principios de los 70, era cuando se empezaba pues a hablar de esto, ¿no? La primera vez que se habló de la crisis de los recursos naturales en el mundo fue a través de un libro que fue paradigmático, que fue el famoso libro que se llamó La Primavera Silenciosa, Silent Spring, de Rachel Carson, ¿no? Donde dijo pues que allá teníamos algunos problemas, pero a ese punto ya vamos a llegar en un momentito. Pero entonces este concepto de la naturaleza como recurso está insertada en la psiquis de la sociedad y ya corresponde prácticamente a nuestra forma de vida, hasta nuestro modo de vida y hasta cierto punto ya está prácticamente que normalizado. Todas las estructuras sociales, cuando hablo de estructuras sociales, hablo de la familia, de la escuela, del Estado, todas están construidas para entender la naturaleza como esa fuente ilimitada de materia y de energía, y esa es la situación que evidentemente pues está equivocada y en gran parte pues es el origen de la crisis ambiental global. Esa es una parte de la crisis ambiental global. Pero la otra parte del problema es entender y aceptar que hay una crisis ambiental global. Eso puede parecer ilógico y hasta risible, pero fuerzas poderosas en la humanidad, que son las que lideran el sistema hegemónico económico dominante. En Estados Unidos, el presidente Trump, después la cuarta economía del mundo, dirigida por Bolsonaro, inclusive la Rusia de Putin, niegan sistemáticamente que son negacionistas, por ejemplo, del cambio climático, negacionistas del tema ambiental. La misma China son los que se negaron o sea, las cuatro economías más poderosas del mundo se han negado a aceptar que existe una crisis ambiental global. Y ese es el principal problema. Si ni siquiera aceptamos que el problema existe, ¿cómo vamos entonces nosotros a trabajar en una solución?
El problema pues tiene como esos dos grandes elementos, ¿no? El entender o el creer que el planeta es una fuente ilimitada de recursos, de materia y energía. Y el segundo problema es que gran parte de la población y de los poderosos que manejan el planeta no aceptan que exista un problema. La otra parte, la otra cara de la moneda, es precisamente el entorno ecológico, ¿no? Donde yo les hablaba pues de todo el tema de los ciclos. Ahí podemos mirar, por ejemplo, ciclo del agua, ciclo del carbono, los ciclos biogeoquímicos, las cadenas tróficas, el consumidor primario, el consumidor secundario. Aquí tenemos que hablar de la teoría de sistemas, de Haeckel, de la ecología, de Odum, que fueron los que en principio lograron sentar las bases de esta ciencia emergente que nos ha ayudado a entender cómo funciona, cómo están las relaciones entre los distintos elementos, tanto bióticos como abióticos, ¿no? Los abióticos son tanto o igual o hasta más importante en algunos casos que los mismos bióticos, ¿no? El aire, el agua, la energía solar, las rocas, las sales minerales, pues son sustentos de los procesos vitales de los seres vivos y viven en una interacción permanente. Hay quienes incluso se aventuran a decir que no existen los tales sistemas abióticos, que todo es un sistema complejo, único, vivo. Pero bueno, de eso también hablaremos un poquito más adelante y nos detendremos con mayor detalle. Aquí estamos dando las primeras pinceladas. De todo esto vamos a profundizar. Aquí queremos tener esas primeras visiones del ambiente. Entonces tenemos esta teoría de los ecosistemas, y hay unos ecosistemas naturales y otros ecosistemas construidos. Los ecosistemas construidos, como yo el que les presentaba, el ecosistema ciudad. Y el ambiente tiene unas dimensiones: la ecológica, la económica, la social y cultural, de las que les hablé un poquito al inicio. Les decía también que hay pues otras formas de entender nuestro ecosistema planetario, ¿no? Decía que hay unas teorías como la teoría Gaia, que pues la promovió el señor James Lovelock, que es un investigador estadounidense, que ya en 1969 publicó pues o desarrolló esta teoría. Este no era cualquier ciudadano, el señor James Lovelock, que era un consultor de la NASA, un científico que formaba parte del equipo que ya en el año 1979 estaba en el equipo que buscaba vida inteligente en Marte, donde Marta no, perdón, en Marte, vida inteligente en Marte. Desarrolló la teoría Gaia haciendo referencia pues a la diosa griega de la Tierra, donde se dice que la Tierra es un ser vivo, ¿no? Muchos se han pegado esta teoría y dice que nosotros los seres humanos somos como un virus que habita la Tierra, que nos hemos reproducido y que la estamos dañando, y que la Tierra pues genera como un mecanismo de anticuerpos, de autodefensas, pero no las autodefensas de un célebre expresidente, sino unas autodefensas que hacen que nosotros nos estemos acabando, y que este virus que a nosotros a su vez nos está atacando en este momento, este coronavirus, es como las autodefensas del planeta que está reaccionando contra el hombre que está tratando de acabar la Tierra. Pero ellos, este no es nada traído de los cabellos ni romántico, es una teoría muy bien desarrollada. Se hace cada 2 años unos eventos científicos de altísimo nivel, que se llama el Congreso Mundial Gaia, donde se argumenta al respecto con estudios de personas que incluso han sido candidatas al premio Nobel de las mejores universidades del mundo. Dice que
que la teoría Gaia habla de que el planeta Tierra es un sistema complejo autoorganizado. Aquí tendríamos que hablar de los sistemas abiertos y cerrados, es la teoría de sistemas, ¿no? ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es aquel que tiene intercambios de materia y energía con otros sistemas. Los seres vivos somos por excelencia un sistema abierto, el cuerpo humano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos intercambios de materia y energía, es más, necesitamos intercambiar esa materia y energía con otros elementos que están en nuestro entorno para mantenernos vivos. Entonces, toda la vida se sustenta en el hecho de los sistemas abiertos, pero hay unos sistemas cerrados que son los que funcionan independientemente y que no necesitan y que no generan interacciones con el exterior. Los primeros sistemas cerrados que se pensaron, por lo menos teóricamente, eran las máquinas, pero de todas maneras las máquinas necesitan pues en algún momento la influencia, la generación de una energía inicial para que funcionen, ¿no? Muchos investigadores trabajaron en el sentido de crear una máquina que funcionara permanentemente, ¿no? Sin la necesidad de la energía, solo que se alimentara, que su movimiento generara una energía de la cual él mismo se alimentara para estar en un movimiento permanente, pero esto solo ha estado en los campos teóricos. Se habla de que el planeta Tierra en principio podría ser un sistema cerrado, pero sabemos que nosotros dependemos fundamentalmente para la existencia de la vida de la energía del Sol. Eso nos convierte en un sistema abierto. Entonces, en últimas, el único sistema cerrado que existe puede ser el universo mismo, ¿no? Porque es un universo tan grande que ¿con qué interactúa el universo? Bueno, hay quienes ya manejan la teoría de los multiversos, es decir, que hay múltiples universos paralelos, entonces, en ese orden de ideas, ni siquiera ahí habría un sistema cerrado. Pero bueno, entonces, los sistemas abiertos, existen los intercambios de energía, hay energía solar, están las montañas, los ríos, los animales, las plantas, la atmósfera, toda la Tierra funciona como un superorganismo que modifica permanentemente y de forma activa su composición interna para asegurar su supervivencia. Entonces la Tierra no es algo estático, es fundamentalmente dinámico, que se ha ido acomodando a lo largo de su historia, ¿no? Algunos ambientalistas dicen, no, luchemos por defender la Tierra va a morir, hay que defender la Tierra y que hagamos esto para la Tierra. Pues la Tierra, hay que informarles a los amigos ambientalistas que piensan así, no necesita que la defiendan. La Tierra existía millones de años antes de que el primer ser humano habitara el planeta Tierra y seguirá existiendo seguramente millones de años más después de que el último de los seres humanos se haya extinguido. Entonces nosotros no necesitamos defender la Tierra, ¿no? Y ese discurso de que defendamos la Tierra y el Día de la Tierra y todo eso, pues es un discurso que hay que tomarlo con pinzas y hay que ser muy cuidadosos y reflexivos con nuestro lenguaje. La Tierra no necesita que la defiendan. Nosotros debemos es tratar de luchar porque no nos extingamos sobre el planeta. Es una lucha por la supervivencia del hombre sobre el planeta Tierra, ¿no? La Tierra, con la alteración que estamos haciendo sobre el ecosistema, lo que va a suceder es que no va a poder sustentar la vida del hombre tal como la hemos conocido en los últimos 10.000 años, pero la Tierra de una u otra manera se ajustará y si tiene una característica es de ser un ecosistema, un sistema abierto y supremamente resiliente que después, pasado un tiempo, volverá a tender hacia el equilibrio por la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, pues la entropía volverá a tender al equilibrio y en ese momento seguramente los hombres que tenemos una capacidad vital
relativamente estrecha. Nosotros, por ejemplo, solo podemos vivir en un rango de temperaturas muy estrechos. Los rangos de temperaturas planetarios van de miles de grados centígrados de calor a menos 1000 grados centígrados de frío, y nosotros solo estamos en un rango pequeñito que puede ir entre menos 40 y 40 grados. Ahí es donde nosotros nos desarrollamos, pero a nivel de los planetas, las temperaturas que se dan. Entonces, el ambiente donde se desarrolla la vida de los seres humanos, tal como la conocemos, pues es muy frágil, ¿no? Y eso puede cambiar en la Tierra de un momento a otro y desaparecemos nosotros, pero la Tierra seguirá siendo ahí. Y entonces la Tierra es un ser vivo y nosotros formamos parte de ahí de ese ecosistema planetario. Pero no solo James Lovelock pensaba así, ¿no? Ya nuestros pueblos originarios, nativos, ya pensaban así también en el concepto de la Pachamama. El concepto de la Pachamama es considerar al planeta, a la Tierra, como una madre, pues benefactora que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos, pero está inculcada en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, de todos los pueblos, los Pastos, los Quillacinga, los Eperara, los Agua, los Ingas, los Kansa, todos los que habitan en estas tierras tienen esa concepción de ver la tierra como un ser vivo, ¿no? Entonces, es un elemento supremamente importante para considerar cuando hagamos nosotros nuestras construcciones mentales. Pero ese de considerar la tierra como un ser vivo no es solo de los pueblos originarios, sino, como les estoy argumentando, también proviene de científicos de todo el mundo. Por ejemplo, unos científicos que son científicos españoles del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, recuerdo que hablaban de que uno de los elementos que sustentan la vida en el planeta es el plancton, ¿no? Que existe en los grandes mares, y que es el que alimenta la base, ¿no? De la cadena trófica. Y que cuando aumenta la temperatura del mar, que es por lo que se ocasiona por efecto del efecto invernadero, por causa del efecto invernadero, la concentración del plancton cambia dentro del mar. Estamos hablando de miles de kilómetros en donde está eso, cambia su concentración de tal manera que afectan el albedo. ¿Qué es el albedo? El albedo es la capacidad de refracción que tiene el agua. Entonces, cuando cambia la temperatura, el plancton modifica molecularmente sus cosas, hace que el agua sea más reflectora, perdón, y hace que los rayos solares reboten, evitando que continúe el calentamiento del planeta. Entonces es un ejemplo de cómo la Tierra tiene sus propios sistemas para ir regulando las temperaturas. Por eso se dice que es un sistema autoorganizado y tendería a decir que es un ser vivo, ¿no? Bueno, aquí ya hay unas consideraciones inclusive de tipo filosófico, ontológico y hasta religioso, ¿no? De saber si el planeta en sí mismo tiene alma, tiene conciencia, ¿no? Tiene decisión. Bueno, estos son unos aspectos que ameritarían pues toda un análisis, pero por lo pronto quiero dejarles yo esa inquietud para que profundicen ustedes en ese nivel de reflexión. Y hay una capacidad de la Tierra que es la homeostasis. Y es una capacidad que tiene la Tierra, pero que tenemos todos los seres vivos. Y es esa capacidad de adaptarnos a condiciones ambientales diferentes a través de procesos de intercambio de materia y energía. Es una característica que tenemos los seres humanos y que la tenemos muy desarrollada, ¿no? Y esa capacidad pues ha hecho que nosotros podamos relativamente adaptarnos a
a circunstancias diferentes en todo el planeta, así como vivimos, los esquimales viven en esas tierras tan frías, los tuareg del desierto del Sahara viven en unas condiciones pues diferentes. Los animales a través de la homeostasis, por ejemplo, en los lugares fríos tienen mucho pelo y se van así pues adoptando, ¿no? Tienen esa capacidad que nosotros llamamos de resiliencia. Y aquí me da paso para hablar de dos conceptos interesantes, los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales. Nosotros cuando hablamos de un problema ambiental, nosotros como seres humanos lo sentimos a través de, o sabemos, o evidenciamos que hay un problema ambiental porque tenemos entonces alguna limitación frente al servicio, algún servicio ecosistémico o algún servicio ambiental, ¿no? ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son todas aquellas funciones que desarrolla el ecosistema planetario, todos los seres vivos y no vivos del planeta, que generan alguna acción sobre los otros elementos de la naturaleza. Por decir algo, un servicio ecosistémico es la fotosíntesis, otro servicio ecosistémico es la formación del suelo, otro servicio ecosistémico es la polinización. Entonces, el efecto o la acción que haga una especie como la abeja sobre las flores, entonces un servicio ecosistémico que le presta la abejita a las flores al hacerle la polinización. Y también está el concepto de servicios ambientales cuando ya relacionamos los servicios que la naturaleza le presta ya al ser humano. Específicamente, los servicios ecosistémicos son los servicios que la naturaleza le presta a la misma naturaleza, en términos generales. Ahí obviamente también estamos incluidos los hombres, pero se ha sacado aparte los servicios ambientales como esos servicios que la naturaleza le brinda al hombre y que son fundamentales para que se sostenga la vida tal como nosotras pues la conocemos. Está, ¿qué le digo yo? Dentro de los servicios ecosistémicos, algo muy importante, la regulación del clima, ¿no? Está la provisión de oxígeno, eso es fundamental. Recuerden que las plantas son unos seres tan trascendentales en el sostenimiento de la vida del planeta que el hombre, con toda la tecnología que ha desarrollado, su inteligencia, no ha podido sustituir la función que desarrollan las plantas, ¿no? Yo pues no dudo que con el avance de la ciencia y la tecnología eventualmente se puedan sustituir a las plantas en la función de captar CO2 y emitir oxígeno y de paso como subproducto generar materia seca. Miremos la maravilla de este proceso. Esta es la base de las cadenas tróficas, ¿no? De todas las cadenas tróficas. Sin plantas, pues no hay vida. Y las plantas son los únicos seres que pueden convertir la energía solar, convierten la energía en comida. Nadie más, ningún animal, por más especializado que sea, puede hacer eso. Eso solo lo pueden hacer las plantas. Convertir la energía solar en materia seca. Y esa materia seca expresada pues en alimentos, vitaminas, proteínas, minerales, en madera, en todas las cosas que tienen pues el reino vegetal. Eso solo lo puede hacer el reino vegetal. Y adicionalmente, en ese proceso de coger la energía solar y convertirla en comida, extraen el CO2 de la atmósfera, que es el que nos genera el elemento, uno de los gases más importantes dentro del cóctel de gases de efecto invernadero, y libera oxígeno. Imagínense esa maravilla de lo que hacen las plantas. Capturan CO2, liberan oxígeno, y por un acto casi mágico convierten energía en materia. Eso
puede sonar básico, pero desafía toda la inteligencia y la tecnología que tienen los seres humanos. Nosotros, como les digo, con todos los desarrollos que tenemos, no hemos podido lograr eso, por ejemplo. Cójame energía y conviértamela en materia. Eso es absolutamente fascinante. Los problemas ambientales. Ya hemos hablado de toda una conceptualización de ambiente desde muy distintas perspectivas. En este momento, cuando yo les pregunte a ustedes que me digan qué es ambiente, ustedes tendrán que tomar elementos de todo este discurso que yo les he compartido. Ya no me pueden responder que ambiente es todo lo que nos rodea, porque hasta ahí pues no hemos perdido entonces ya la esperanza de avanzar. Ya tenemos que construir un discurso mucho más complejo. Entonces, los problemas ambientales pues han sido una forma de acercarse al tema ambiental, ¿no? Y generalmente hemos problematizado la situación ambiental y eso tiene tanto de bueno como de malo, como casi todas las cosas. Por ejemplo, la educación ambiental está absolutamente problematizada en nuestro país. En nuestro país, la educación ambiental, según la normatividad vigente, se centra en dos elementos, en los PRAES y en los PROCEDAS. Y en ambos casos, la norma dice que usted debe identificar un problema ambiental. Entonces, nos lleva a entender la dimensión ambiental desde una visión problematizadora del ambiente. El ambiente se lo puede entender desde ese conjunto de problemas que se generan en esos desequilibrios de la naturaleza que terminan afectando a los humanos en los términos de los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales que les explicaba anteriormente. Pero es que el ambiente no solo tiene problemas, tiene también potencialidades. Y esa es una fundamental que yo les he hecho a mis amigos de los REDEPRAES y a los amigos del CIDEA. El CIDEA, recuerden, es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, del cual yo formo parte aquí en el departamento en representación de la Universidad de Nariño. Les cuento que la próxima semana vamos a hacer el lanzamiento del Plan Decenal de Educación Ambiental, un documento que ayudamos a construir. La próxima semana, si quieren participar, ya les pongo en el chat el link donde va a ser la audiencia pública, donde presentamos al departamento de Nariño el Plan Decenal de Educación Ambiental para el departamento desde el año 2020 al 2029. Pero les decía que ahí interactuamos distintos actores. Hay una organización que se llama la REDEPRAES Municipal y la REDEPRAES Departamental, que seguramente algunos de ustedes conocen. Y entonces, ¿por qué? Porque los PRAES, pues en las instituciones educativas han sido el eje a través del cual se ha operacionalizado la educación ambiental. Pues les digo, miren, los PRAES llevan desde el 94, ya llevamos 26 años. Y en esos 26 años, ¿qué ha pasado con el ambiente? ¿Somos los ciudadanos colombianos más conscientes? ¿Si ha hecho su trabajo los PRAES o no? ¿O nos hemos concentrado solo en esa visión problematizada y solamente en esos problemas minúsculos locales que afectan ese entorno inmediato y nos concentramos en el árbol y no vemos el bosque? Es una reflexión que hay que hacerles pues a nuestros PRAES, ¿no? Ya llevamos 26 años desde el decreto 1743 del 94. Y entonces no sé hasta qué punto pues vamos ganando la batalla o la vamos perdiendo, o ustedes y nosotros, ustedes conmigo y todos los demás, somos los llamados a proponer una reforma estructural a la educación ambiental de nuestro país. Tendríamos que decir que, bueno, no acabar con los PRAES, pero hay que transformar eso, esos proyectos ambientales escolares, eso sí sirve. Yo soy un crítico y a veces no les gusta mucho, pero me dice, ¿usted es ambientalista o no? Me dicen. Les digo, claro que sí, pero es que
Porque usted está en contra del desarrollo sostenible, usted está en contra de los PRA, usted está en contra de la política pública de educación ambiental. Le digo, pues claro, es que lo primero que tenemos que ser es críticos y reflexivos. Y es una evidencia de que eso no está funcionando y por el contrario nos está llevando a ahondar la crisis ambiental. ¿Por qué? Porque no hemos identificado la raíz del problema. Mientras nosotros trabajemos con pañitos de agua tibia y tratamos de maquillar un poco aquí, limpiar de la carita al planeta para que no se vea tan feo, pero si por dentro se está destruyendo, se está carcomiendo como un cáncer, pues no estamos haciéndole ningún favor al planeta. Necesitamos, de hecho, ser críticos, reflexivos, agudos, pensantes, e incluso muchas veces ir contra el establecimiento. Y ese, pues, es mi deseo, sembrarles sembrar en ustedes esa idea de la crítica, de la reflexión, de ver qué es lo que de verdad necesitamos como sociedad, qué es lo que la sociedad espera de los educadores ambientales. Por eso la gran responsabilidad de nuestro programa de formar personas críticas y reflexivas en ese tema. Por eso lo que yo considero tan importante que nosotros reflexionemos alrededor de todos los temas que tienen que ver en la relación entre la sociedad y la ecología y todas estas cosas. Y les decía yo que el ambiente, pues, es un problema epistemológico. Aquí les menciono Augusto Ángel Maya, es otro libro, El reto de la vida es otro, El retorno de Ícaro es otro. Enrique Leff, les decía yo, es uno de los autores más importantes vivos que hay en Latinoamérica. Él es brasilero, que ha reflexionado mucho acerca de la epistemología del ambiente. ¿Y por qué decimos que el problema ambiental es en realidad un problema epistemológico? Porque ustedes recuerdan lo que es la epistemología. De pronto los licenciados recordarán un poco más, aunque yo sé que a los ingenieros también les dan esa parte de formación. La epistemología es esa ciencia que es derivada de la filosofía, que tiene como objeto el estudio del conocimiento, ¿no? Y en ese orden de ideas es la forma como construimos conocimiento, lo que determina también cómo es que entendemos el mundo, porque es precisamente a través del conocimiento y de la ciencia como nosotros buscamos las respuestas a nuestra presencia en el universo y cómo buscamos las respuestas a la forma como funciona el universo. Ya me salgo del planeta Tierra para hablar del universo entero, pero si quieren, aterricémonos aquí en el planeta, ¿no? Entonces, la forma como nosotros buscamos esas respuestas al hecho de nuestra existencia misma y a lo que nos preguntamos de cómo es que funcionan las cosas, eso es la epistemología. Y hay distintas formas de acercarse. Les decía, una es la modernidad y el positivismo. Pues en esa necesidad humana, los filósofos dicen una necesidad ontológica, que es esa de preguntarme por qué existo yo, cuál es mi papel en el mundo, de dónde vengo, para dónde voy. Entonces, en un momento histórico determinado, digan ustedes siglo XVI, siglo XVII, el hombre consideró que la mejor forma de acceder al conocimiento del universo, de la naturaleza, pues dada esa inconmensurabilidad, esa grandeza, era dividiendo el conocimiento, dividiendo todo ese conocimiento había que dividirlo en unas partes constitutivas. Entonces había que reducir ese conocimiento a algo que se pudiera conocer. O sea, el universo, eso es tan grande, entonces hay que hacer una reducción. De ahí es que surge mucho la palabra el reduccionismo, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a reducir. El conocimiento es uno solo, pero lo empezamos a reducir en este pedacito las matemáticas, en este la biología, en este otro pedacito la química, en este la filosofía, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las áreas del conocimiento, unas parcelitas, porque teníamos esa necesidad de entender el mundo, ¿no?
como les decía, todo hay que verlo en su perspectiva histórica y en ese momento, hablamos de 16 o 17, eso era lo que se pensaba, era la forma en que nosotros podíamos entender el mundo. Ahí estaban ilustres personajes como Nietzsche, como Kant. Ellos, Nietzsche y Kant precisamente coincidieron en algo que es muy importante, y era en que no era dable a la naturaleza el hecho de tener derechos. La naturaleza no tenía derechos, puesto que eso era una responsabilidad eminentemente humana. Entonces, el hombre tenía unas obligaciones y unos derechos. Entonces, el hombre era responsable de la naturaleza. Hoy en día, pues estas concepciones han variado. Aquí en Colombia, la Corte Constitucional es la Corte Suprema también, una corte muy posmoderna en muchas de sus declaraciones. Hoy en día, por ejemplo, se habla de que la naturaleza sí es sujeto de derechos. Ahí se nombró el río Magdalena como sujeto de derechos, que el Amazonas como sujeto de derechos, que el río Atrato como sujeto de derechos, y así están dándole a la naturaleza esa condición de que sea sujeto de derechos. Y ese es un problema epistemológico profundo que genera unas divisiones en la forma de entender el mundo. Quiero que reflexionen un poquito ustedes sobre eso y en las grandes divisiones, que es la ciencia positiva, clásica, instrumentalista, reduccionista, donde dicen, no, pues el hombre es el que tiene esa responsabilidad de administrar este jardín del Edén que nos fue dado, desde el concepto de desarrollo sostenible, cuidarlo y tenerlo bonito para que pues después vengan otros y lo sigan así aprovechando. Otra condición, no, usted tiene que cuidarlo, es que acá la naturaleza tiene un valor en sí mismo, no para que usted la utilice, no porque es un sujeto de derechos. Y en eso, pues a mí personalmente me han sorprendido mucho esa visión tan posmoderna de nuestros legisladores de darle esa connotación de ser sujetos de derechos. Eso me parece increíblemente hermoso y trascendental, ¿no? Y les traigo este mensaje de Ícaro, ¿no? Recuerdan la historia de Ícaro, ¿no? Augusto Ángel Maya lo describe muy bien en su libro y dice que esa ciencia positivista tiene una hija preferida, la ciencia, dice. La hija preferida de la ciencia es la tecnología. Pues la tecnología es la hija preferida de la ciencia. Y la tecnología, de la que pues todos nosotros nos beneficiamos, si no fuera por la tecnología no estuviéramos conversando en este momento, la tecnología ha sido la que ha ocasionado la crisis ambiental global. La tecnología y la crisis ambiental global que empezó con la invención de la máquina de vapor, allá por los años de 1780, algo así. La máquina de vapor, ahí empezó la debacle. Es producto de la tecnología, que es la hija preferida de la ciencia. Entonces esa tecnología, que es la hija preferida de la ciencia, le dio la habilidad al padre de Ícaro, que recordarán, para construir unas alas, ¿no? Unas alas que le permitieron al muchacho lanzarse desde una montaña y empezar a volar. Y el muchacho, pues, considerándose poderoso, que había vencido a la gravedad y volando con esas alas que le había hecho su padre, que eran las plumas pegadas con cera, voló tan alto, dice la leyenda, y tan cerca del sol, el calor del sol derritió la cera con que estaban pegadas las plumas de las alas, haciendo que el muchacho pues cayera y se desplomara ya en una isla en el Mediterráneo, una isla que lleva precisamente el nombre de Ícaro, ¿no? Y ahí pues quedó el recuerdo de Ícaro y de su y su tumba. Pues este mito simboliza muy bien la trágica historia de la cultura occidental, ¿no? Nosotros creemos que
que dominamos el mundo con la tecnología, pero el mundo en realidad es el que se domina. En ese sentido, el maestro Ángel Maya hace una pregunta bien interesante, ¿no? Hablando de la posmodernidad, dice, ¿cuál de los dioses históricos, hablando de todos los dioses, una mente superior, digo yo, no se limita, pues el Dios que usted quiera, el Dios cristiano, el Dios de nuestros indígenas, el Dios Sol, Ra, el de los egipcios, Buda, Krishna, cualquier Dios, ¿cuál de esos dioses históricos se adapta más al contorno de una perspectiva ambiental? ¿Cuál diríamos? Una pregunta bien interesante. ¿Cuál es más ambientalista? ¿No? Analizando toda su filosofía, sus mensajes, ¿cuál será más ambientalista? ¿No? Yo no sé cuál será, pero debe ser un Dios cuya existencia no degrade la naturaleza. Entonces es una pregunta hermosísima que se hace el maestro Ángel Maya. Y la complejidad, que es el otro tema derivado del problema epistemológico, y recuerden aquí el poema de Gonzalo Arango, que una mano más una mano no son dos manos unidas, son mucho más. Y entonces la complejidad, de la cual uno de sus teóricos más grandes es Edgar Morin, dice que el todo es mucho más que la suma de las partes. Cuando usted une una cosa con otra cosa, esas dos cosas ya conforman un ente superior, no es simplemente la suma de las partes. El todo, pues la otra afirmación contundente es que el todo es mucho más que la suma de las partes. De ahí es todo estos conceptos de los que yo les hablaba, del efecto mariposa, la teoría del caos, el principio de incertidumbre, la teoría de cuerdas, la física cuántica, partículas subatómicas, el quantum, el bosón de Higgs, todo pues está interconectado. Recordemos el efecto mariposa, ¿no? Yo les decía que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, ¿no? Simplificando un poco este elemento, podemos decir que el mundo, que si esa mariposa en dos mundos paralelos, en un mundo donde aletea la mariposa y un mundo donde la mariposa no aletea. En millones de años van a ser mundos absolutamente diferentes. Van a ser mundos absolutamente diferentes. En uno de ellos puede producirse a gran distancia un tornado, un tifón, como dice, y en el otro puede que no suceda nada en absoluto. Entonces, por eso les decía yo que esos problemas, todos los problemas son globales, ¿no? Porque la más mínima cosa que suceda está afectando todo el ecosistema planetario. Entonces, me perdonarán mis colegas que me le cambiaron el nombre a esa materia, que yo no le había puesto así, pero no estoy de acuerdo y es por eso, ¿no? Esa materia está mal nombrada, según no. Problemas ambientales regionales y globales, no señor. ¿Cómo esa división no existe? Bueno, veo que me está cogiendo el tiempo, entonces voy a tratar de terminar esto de la complejidad con estos temas de la biodiversidad. Es una oportunidad y una crisis el tema de la biodiversidad, para, según como lo había planteado yo en la charla, argumentarles que el problema más importante que está viviendo la humanidad y que ha fracturado pues la historia de esta modernidad, de esta posmodernidad, ha sido precisamente el COVID-19, y porque yo les digo que ese es más que un problema sanitario, un problema ambiental. Pues la salud humana está intrínsecamente ligada a la salud animal y a la salud de los ecosistemas en general, ¿no? Porque la salud de los ecosistemas depende de la salud de los animales.
Lo primero que debemos entender es que el COVID-19 es una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad transmitida por los animales, ¿no? Hay muchos que son partidarios de conspiraciones globales o políticas, que los chinos lo hicieron en un laboratorio, que los Estados Unidos, otros dicen que lo hicieron en la India, en fin, pero es definitivamente una zoonosis, una enfermedad que transmitió de los animales a las personas, un coronavirus, los coronavirus, y no es el único, hay muchísimos coronavirus, y el coronavirus es un habitante normal de muchas especies, no solo silvestres, sino también domésticas, pero pues no todos los coronavirus tienen esa capacidad que ha tenido el COVID-19 de saltar, ¿no? Es el término que usan los científicos, saltar de los animales a las personas. Las investigaciones están relacionadas con ese animalito que ustedes ven a la izquierda, que es el pangolín, ¿no? Es el animal más traficado del mundo. Lo tienen prácticamente al borde de la extinción porque, especialmente en las culturas orientales, han considerado que tiene unos efectos nutricionales que aumentan la libido, inclusive le han dado unas connotaciones esotéricas, lo utilizan para hacer cosas de magia y tanto, y además nutricionales, dicen que es una carne pues muy rica. Entonces, llevaron a este animal al borde de la extinción. Entonces, pero si nos vamos más atrás, estos pangolines tienen una relación muy directa con los murciélagos. Los murciélagos son por excelencia, por sus características, los mamíferos, porque recuerden que el, que el murciélago no es un ave, es un mamífero, que es el mamífero que más capacidad tiene de portar virus sin que lo afecten a él mismo. Es un portador, pero pues él no se enferma. Entonces, y tiene una relación estrecha por las condiciones de vida, el pangolín y el murciélago interactúan mucho en los ecosistemas y tienen una alta transferencia de microorganismos, entre ellos pues los coronavirus. Entonces, se supone que originalmente los murciélagos le pasaron al pangolín y el pangolín a su vez, pues por ser esa especie que se comercializa con esos fines pseudoterapéuticos y alimentarios, pues llegó al ser humano, ¿no? Pero esta no es la única enfermedad. Recuerden antes el SARS-S o hace poco el H1N1, que también es otro coronavirus, también transmitido por los murciélagos, o el MERS, o otros virus, el virus de la rabia que está presente tanto en animales domésticos como en animales silvestres, o recuerden el virus del ébola, que también causó muertes horribles en África porque causaba que le salga sangre a la gente por los ojos, por los oídos, por la boca, por todos los orificios que tiene en su cuerpo, se desangraba, el horrible, todo por zoonosis. Y pues uno de los más famosos que ha causado pues muchísimas más muertes de las que ha causado el coronavirus, el COVID-19, que es el virus del VIH. Acuérdense que el VIH es un coronavirus que se originó en los primates y que se transmitió a los seres humanos por unas prácticas sexuales no santas de entre algunos ciudadanos y los primates por allá, y se transmitió eso. Después ya lleva matando pues de lejos 10 veces más personas de las que ha matado el COVID-19. Entonces, estas enfermedades llegan a los humanos por el mal manejo de la biodiversidad. Es fundamentalmente un problema ambiental relacionado con la forma como nosotros interactuamos con la naturaleza, con la biodiversidad. Pues el ambiente tiene muy complejas interacciones
Y solo si nos entendemos nosotros, los seres humanos, como parte de la biodiversidad planetaria, como una especie más de la biodiversidad planetaria, podemos avanzar en la reconstrucción del equilibrio ecosistémico que todos nosotros hemos alterado. Es horrible ver, por ejemplo, estos rinocerontes que les cortan ese cuerno porque supuestamente tienen propiedades afrodisíacas y los dejan ahí. Eso lo hace a uno sentir escalofrío, repugnancia y perder la confianza en la condición humana, pues de que pueda haber personas que hagan eso. Y la fotografía de arriba, si es una fotografía que nosotros tomamos de la comercialización que se hace de especies de la fauna silvestre. Ustedes no se imaginan la cantidad de animalitos que se recogen cada semana, producto de algunas veces por entregas voluntarias, muchas veces por acción de los técnicos de Corpo Nariño, otras veces por la acción de la fuerza pública, pero eso es de todos los días. Ahí Fidel podrá dar razón de eso, de todo el tema de las capturas de animalitos. Yo aquí voy a aprovechar para contarles una anécdota nomás y terminar. Una vez, cuando yo era subdirector de conocimiento y evaluación ambiental, pues tenía mucha relación con la fuerza pública para hacer el control, los retenes que poníamos nosotros para detectar este tema del tráfico de animales y los retenes se hacían particularmente de noche, ¿no? Pues cuando más tratan de hacer el tráfico. Un día, una noche, me llama ya tarde de la noche un policía que estaba acantonado allá en el Pedregal y me dice, mire, hemos incautado 1000 anguilas. ¿Con 1000 anguilas? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo sabe usted que son anguilas? ¿Por qué? Mándeme una foto de la anguila. Entonces, el policía pues le tomó la foto, pero pues no puso ningún elemento, parámetro que me permitiera a mí determinar el tamaño de la anguila, ¿no? Ponerle un lapicero al lado o alguna cosa que uno pudiera tratar de dimensionar. La foto, pues bien la anguila podría medir 10 centímetros o 2 metros, uno no sabía porque estaba sobre un fondo plano. Y entonces le digo, pues tómeme otras fotos, póngale algo al lado, ya le expliqué y me tomó unas fotos, ya consulté con los biólogos y resultó que no era una anguila, sino un pez dragón se llama, un pez dragón, que es un pez como muy alargado y que se utiliza en los acuarios. Es un pez que puede tener tamaños entre 15 y 45 centímetros, es relativamente pues largo. Se los recogen de los ríos de la costa pacífica y los llevan a acuarios generalmente en el Valle del Cauca, donde son comercializados, pues eso es absolutamente ilegal. Y el hecho es de que los llevaban en unas bolsas, grandes bolsas como en las que transportan los peces, ustedes habrán visto seguramente donde transportan los alevines, unas bolsas a las que se les inyecta oxígeno, y lo traían en un bus por la noche. Había 5 bolsas de esas, como con cada una como con 200 de estos peces dragón de distintos tamaños, en unas bolsas de noche. Dice, pues tuvieron que darse cuenta, pero ellos decían que no se habían dado cuenta los transportadores, así que habían subido 3 personas en la parte de atrás, ¿no? Y por la noche, pues como que se habían dormido y que se rompió una bolsa de esas y agarran todos esos pez dragón a chapotear por ahí. Imagínense el susto de las personas que iban en ese bus y todo el mundo pues empezó a gritar, usted que esté tranquilo y que le empiece a saltar un bicho ahí en los pies, imagínense. Entonces logramos ya después los policías tratando de hacer bien, desamarraron las bolsas y pusieron todos los peces en unos lavaderos ahí en la estación de policía que llenaron de agua, pues se murieron, ¿no? Porque estos venían en un agua especial con oxígeno y los pusieron en agua con cloro después, entonces murieron todos los pescaditos, no pudimos salvar ninguno. Bueno, y así tengo varias anécdotas que ya tendré oportunidad de comentarles, pero creo que el tiempo, pues hay muchas cosas que decir, pero y nos faltó pues tema, el tiempo no fluyó como lo pensaba, pero no importa, creo que ha sido muy productivo, pues mañana continuaremos.